Carlos Echepare es analista y consultor del sector, director periodístico de Canal Rural, y se va a referir a 2015, el año del compromiso. Buenas noches. Ya llevan un rato escuchando charlas, ¿no? Yo tenía pensado una charla de 1 hora y media, pero la voy a hacer de 90 minutos nada más. Quédese tranquilo. Cuando hace unos días Egidio vino a contarme lo que estaban haciendo acá en Necochea y me invitó a participar, yo no tenía muy claro cómo era la cosa y la verdad es que no me cerraba mucho que ver acá a lo que no puedo ver a nivel nacional, que es el Campo Unido, ¿no? El Campo Unido, como yo hace rato que si ustedes me escuchan vengo reclamando. Lo que hacen ustedes con este proyecto es lo que a mí me gustaría ver a nivel nacional. Yo hace tiempo que vengo diciendo que la gran deuda que tiene el campo con la sociedad es que desde el 2008 hasta acá no pudo presentar un solo proyecto único, en donde estén sentadas las entidades de productores, las entidades técnicas, las cadenas. Y si algo faltaba que el gobierno que tanto cuestionamos hiciera, es que nos volvió a dividir. Y cuando uno está dividido, es muy difícil que le den la solución que uno quiere. Porque si no logramos ponernos de acuerdo entre casa, ¿cómo vamos a lograr convencer a los que no nos quieren, no? Y yo vengo viendo este tiempo, les voy a contar algo. A mí en el canal hace mucho tiempo que me viene pidiendo que haga un programa yo. Y yo no lo quería hacer. No lo quería hacer porque todas las cosas no tengo tiempo. Entonces ando corriendo de un lado para otro y me cuesta mucho. Pero este año, al final me convencieron. Y en realidad, más que me convencieron, me decidí yo a hacerlo. Con una sola condición. Que no me pusieran condiciones. Porque ustedes deben saber también, que es muy importante que lo sepan, para que no se sigan comprando buzones, que los medios de comunicación son un negocio. ¿Está claro? Todos son un negocio. Y todos los que trabajamos ahí hacemos un negocio. Entiéndanlo. Nadie toma agua bendita en los medios de comunicación. Son un negocio. Y los negocios, como en todos lados, están para ganar plata. ¿Está? Esto lo voy a decir porque yo creo que en los últimos años, si algo ha hecho muy bien este gobierno, es dividirnos. Y de eso los medios de comunicación también son responsables. Y nos han dividido de tal manera que no hay término medio. Entonces yo decía en el primer programa, miren, yo voy a hacer este programa, pero no pretendan que sea oficialista, porque no lo soy, pero tampoco soy opositor. Quiero ser lo más objetivo posible, porque lo que se ha perdido en la Argentina es la objetividad. Ahora si yo lo llevo a un determinado personaje, soy oficialista, si lo llevo al otro, soy opositor. Pero siempre hay alguien para criticar y no nos damos cuenta que el camino es otro. Que si mañana o el 10 de diciembre tenemos un nuevo presidente, sea quien sea, no va a poder gobernar con una Argentina dividida, que va a necesitar de los 40 millones de argentinos, que pateemos todos para el mismo lado. Porque si seguimos pateando para lados distintos, va a ser muy difícil salir adelante. Y nosotros, como digamos, vamos a llamarlo clase media si se quiere, o clase con posibilidad de tener un poco más de cultura, tenemos el principal desafío. Y yo voy a ser muy claro, yo no le puedo pedir a un señor condenado a ser pobre toda la vida como lo condenó este gobierno, que piense. ¿Está claro lo que les digo? Yo no le puedo pedir a él que piense, porque no está en condiciones de hacerlo, pero ¿saben qué? Su voto vale igual que el mío. Entonces yo tengo que ayudar. Yo estoy cansado, y ustedes me habrán visto algún día enojado por eso, de pelear porque estamos haciendo lo mismo que hacen los kirchneristas. Muchas veces. Lo mismo que le cuestionamos hacemos nosotros. No querer escuchar al otro, no querer debatir, no querer compartir. No vamos a estar de acuerdo en todo. En muchísimas cosas no estamos de acuerdo. Y nos pasa todo el tiempo. Y acá hay gente que lo ha vivido en carne propia. Pues nos cuestionan por decir lo que pensamos. No es lo mismo que hace el kirchnerismo. No nos enojamos cuando el kirchnerismo hace eso.
¿Por qué hacemos nosotros del otro lado lo mismo? Y queremos llegar a soluciones. Así no nos vamos a llegar. Entonces, cuando Egidio y los muchachos me propusieron, venía a decir lo que pensás, yo vine con esa condición, nada más que esa condición, la misma que le puse al canal. Yo te hago el programa, pero déjame llevar a quien quiero y decir lo que piensa. Yo les voy a ser francos, miren, muchos me están diciendo, ¿por qué no llevas a gente del PRO al programa? ¿Saben por qué? Porque no vienen. Es así de fácil, les puedo mostrar, ahí tengo los mensajes, hablando con el secretario privado de Macri. Mandalo a Mauricio a hablar con el programa, porque es el canal que mira el campo. No tiene tiempo para venir. Por ahora. También, por supuesto, me pasa con los oficialistas, pero los oficialistas han venido algunos, otros no. ¿Entienden esto? Sí. En la misma situación yo vengo acá, a decirles lo que yo pienso, porque es lo que veo todo el tiempo. Yo que veo, y miren, voy a las charlas y los productores los veo bajoneados, ¿no? Muy bajoneados. Hasta el año pasado, cuando yo iba a las charlas, el pesimista era yo. No, pero vos ves que la soja va a bajar tanto, no va a bajar tanto, esperá. Ahora resulta que yo soy el optimista y los pesimistas son ustedes. ¿Qué pasó en el medio? ¿Saben qué fue lo único que pasó el año pasado hasta ahora? Bajaron los precios internacionales. Nada más que eso. Porque el problema del trigo viene en la Argentina del año 2005. No empezó este año. Y ustedes saben por experiencia, acá se han hecho asambleas en donde no había ni la mitad de la gente que está acá por el trigo. ¿Sí o no? Yo he estado en esas asambleas. Pero no nos involucramos, no nos metimos. Pensamos que el 2008 era suficiente ya. Y no se dieron cuenta que también el 2008, y ahora lo vamos a ver en la charla, en lo que viene de la charla, de alguna manera también nos hizo mal. Nos hizo creer que tocábamos el cielo con las manos, cuando en realidad ni siquiera habíamos empezado a despegar, como sector. Pero acá se dijo algo muy importante, que yo lo digo siempre en la charla. Si ustedes no se defienden, ¿quién los va a defender? ¿Quién se supone que los va a defender? Muchos están acá para saber qué van a pasar con los precios. Yo les voy a decir, pero ténganlo claro, si yo supiera qué va a pasar con los precios, no estaría acá con ustedes. ¿Está bien? Yo sé que muchos se enojan porque digo esto, pero es la verdad. Yo les voy a dar una idea, pero no lo tomen como que soy el dueño de la verdad. Si lo supiera, estaría operando en el mercado. Y si los que operan en el mercado, que tienen mucha más información de la que tengo yo, también se equivocan, sepan que nadie tiene los datos para hacer el negocio perfecto. Lo que tenemos son datos, muchos datos, tal vez demasiado, pero ustedes tienen que empezar a conocerlos, a valorarlos y a decidir por su cuenta. Uno de los datos que tenemos hoy en Argentina es que tenemos muchos problemas, no solo el precio del trigo, el maíz o la soja, tenemos muchos problemas. Y lo primero que tenés que hacer es reconocer los problemas para poder enfrentarlos. Y cuando yo reconozco los problemas, tengo que darme cuenta que soy parte del problema. Somos parte del problema. Si no, este gobierno lo que hizo muy bien fue darnos la excusa de que la culpa siempre la tenía el gobierno. Y entonces de esa manera fuimos pasando. Pero está claro que nosotros somos parte del problema. Yo los desafío o les pido que miren las memorias. ¿Vieron las memorias de las instituciones? Sobre todo las instituciones nacionales. Mírenlas. Las del campo sobre todo. Hace 40 años que decimos lo mismo. Decimos lo mismo, cambia el gobierno, le cambiamos la fecha y yo creo que ahora se puede copiar y pegar, es fácil, agarrar el año 75, ponela, cambiar el nombre, cambiar la fecha y ponela. Y es lo mismo. Entonces, si en 40 años nada cambió, es porque algo también estamos haciendo mal nosotros. Entonces, tenemos problemas, pero tenemos que enfrentarlos reconociendo cuál es el contexto en el cual estamos. Nadie puede pretender acá que el 11 de diciembre nos cambie la vida a todos, que el 10 de diciembre venga alguien con una varita mágica y nos diga, muchachos, a partir de hoy se acabaron todos los problemas, somos todos felices. Si creen eso, nos estamos equivocando. Entonces, si están esperando que el tiempo que transcurre de acá al 10 de diciembre sea el último que nos va a tocar vivir mal, entre comillas, nos estamos equivocando. Las soluciones no van a ser las ideales, van a ser las posibles. Pero depende mucho de nosotros que esas soluciones lleguen. Entonces, en ese contexto yo les digo, miren, el 2016 va a ser mucho mejor que el 2015. Miren qué optimista que soy. El 2016 va a ser mucho mejor que el 2015. Pero para el 2015 todavía faltan 5 meses y medio más o menos. Por lo cual les estoy diciendo que todavía pueden pasar cosas más feas en el 2015. Y está claro que van a pasar.
Ahora, el 2016 va a ser mejor. ¿Por qué? Mire, primero, vamos a ver lo que yo llamo los datos duros acá, muy rápidamente, que son los datos del mercado. Sobre todo en esta zona, que es una zona triguera. El mundo viene con una superproducción de trigo por 3 años consecutivos. Lógico, se acumula trigo que no se consume, y cuando un producto se acumula porque no se consume, los precios se derrumban. Hoy volvieron a bajar fuerte. Miren, ahora fíjense el trigo lo que es. Este comportamiento del trigo no lo van a ver ni en maíz ni en soja en el mercado mundial. Es decir, el trigo tiene un sub y baja que en algún momento hace que el trigo supere los $200, que yo creo que a nivel internacional es el verdadero precio del trigo. Lo que pasa es que hoy bajó mucho la soja, bajó mucho el maíz y bueno, arrastra el trigo. Pero la realidad muestra que la demanda de trigo va a ser sólida. Va a ser sólida. No van a ser los precios que tuvimos hace 3 o 4 años atrás. Pero vamos a ver cómo, aún con estos valores, el trigo en la Argentina puede volverse una vez más un cultivo rentable. Pero antes de entrar en eso, vamos a ver rápidamente qué le tocó a cada uno de los personajes que vamos a ver acá como precio del trigo. Estos son los precios de exportación del trigo de la Argentina. Estos son los precios de exportación del trigo de la Argentina, ¿ven? Con cada uno de los personajes de abajo. Claro, el problema es que ustedes nunca tuvieron estos precios. Ustedes tuvieron estos otros, salvo este año 2013, que fue un año muy particular, porque se acuerdan que fue el año que faltó trigo entre comillas, no lo tenían los exportadores, no lo tenían ustedes como productores. Pero si ustedes ven todo este diferencial, lo que ustedes dejaron de recibir como consecuencia de las retenciones y de, por supuesto, el cierre de las exportaciones. Pero si ustedes fijan, el verdadero efecto de las retenciones es este que está acá. A partir del año 2006, cuando se cierran las exportaciones, se produce el otro fenómeno. En definitiva, ustedes les han quitado, según quien sea el presidente, hasta $150 por tonelada de trigo, que fue lo que pasaron los años anteriores, y eso es lo que se va a corregir. ¿Por qué creo yo que se va a corregir? Miren, porque cuando uno mira los precios de la cosecha de trigo, dice, a estos precios no se corrige nada. Estos son los precios de la cosecha nueva. Está claro que ningún comprador le va a pagar el trigo en base a la promesa de un político. Ustedes pagarían hoy en base a la promesa de alguien que le dice, quédense tranquilos, que en enero le voy a sacar las retenciones, le voy a abrir. ¿Ustedes comprarían el trigo de esa manera? No. Bueno, no esperen que el comprador lo haga. Ahora, si ustedes miran a todos los políticos, ¿qué les están diciendo? Le voy a sacar las retenciones, le voy a abrir las exportaciones. Y yo creo que por una cuestión de convencimiento a algunos y necesidad a otros, eso lo van a hacer. Van a sacar las retenciones al trigo, van a abrir las exportaciones y van probablemente a tener que devaluar. Todo ese fenómeno político, económico que se va a vivir en los primeros días de gestión va a ayudar al trigo. Y llego hasta ahí. ¿Por qué? Porque si no hacen eso con el trigo los primeros días de diciembre ni bien asuman, imagínense lo que les espera para todo lo demás. ¿No? Porque si no me cumple con la primera promesa que me están haciendo, ¿qué puedo esperar yo que me cumplan las demás? Entonces, el trigo lo van a hacer. Entonces, ¿qué precio pueden esperar del trigo? Bueno, ahí tenemos que tener en claro esto. Primero, la brecha. Fíjense que el trigo también tiene un problema de brecha que tiene que ver con el tipo de cambio. Una cosa es que yo le diga a ustedes el trigo, 1.000 pesos, 1.100 pesos, 100, 120 dólares, cuando ustedes saben que 1.000 pesos no son 100, 120 dólares. 1.000 pesos son 70 dólares. Entonces, esto funcionó en todos los productos también como una especie de retención encubierta. Es como si del 2011 hasta acá hubiesen tenido las 125, pero en lugar de por el precio del producto, por el precio del tipo de cambio. Eso se debería corregir. Lo que no estoy tan seguro que se pueda corregir es la costumbre que hoy tiene un comprador de trigo que le está haciendo una diferencia de 40, 50 dólares por tonelada y que de repente le digan de un día para otro, ahora volver a la normalidad. Eso va a llevar su tiempo, no va a ser automático. Y lo otro que también va a llevar su tiempo es recuperar todos los mercados que hemos perdido. ¿Sí? Está bien, yo abro las exportaciones, ahora tengo que lograr que alguien me vuelva a comprar como me compraba antes, caso concreto Brasil. También va a llevar su tiempo porque yo tengo que volver a ganar, a recuperar ese mercado y tengo que desplazar a quien ocupó mi lugar. Pero en definitiva les digo, para terminar con el trigo, por supuesto no hay que venderlo ahora, el trigo nuevo estamos hablando, hay que esperar hasta que asuma el nuevo presidente, sea quien sea, la situación del trigo va a mejorar y va a tener mucho mejor precio.
El trigo viejo, ahí es otro problema. Probablemente no les mejoren las condiciones de acá a las elecciones, esto no va a pasar, este gobierno no va a mejorar mucho las condiciones, y muchos de ustedes van a tener que vender el trigo que se los van a comprar al precio de ahora y van a esperar la cosecha nueva para mezclar y hacer la diferencia. Esto también es parte del negocio, sepámoslo. Todo aquel que pueda aguantar, aguántelo, y si puede tener una cosecha con trigo de calidad, bueno, mejor todavía. El maíz, la misma situación que el trigo, pero más grave todavía, porque el maíz hay un gran jugador, pero lo que venimos es con 3 años que inclusive tuvimos más de 1.000 millones de toneladas de maíz en el mundo. 1.000 millones de toneladas de maíz. Es decir, en el mundo está sobrando mucho maíz, el gran jugador es Estados Unidos. Hoy el maíz bajó fuerte otra vez. Las lluvias por ahora no han provocado grandes pérdidas en Estados Unidos. Los brasileños vienen produciendo muy bien maíz. El gobierno de Brasil tiene toda una política para apoyar la producción de maíz para que no se le caiga mucho, porque Brasil pasó de importador a exportador maíz. Hoy exporta más maíz que la Argentina. Además, Brasil es el primer exportador de carnes, por lo tanto transforma el maíz y le agrega valor. Es decir, las ha hecho bastante bien a diferencia de nosotros. Y los chinos, que todos los años esperamos que vengan a comprar maíz, en lugar de comprar maíz estos últimos años, que están comprando sorgo y cebada forrajera. Y están dejando de lado el maíz. A ustedes les viene bien por el lado de la cebada, pero bueno, por ahora el maíz tiene un mercado muy complicado. Fíjense, hoy bajó muy fuerte, cayó otra vez por debajo de los $150. Uno tiene la expectativa de que a futuro el maíz tenga también una pequeña recuperación, pero lo veo más complicado. Así como le dije, el trigo es más fácil, en el maíz la veo más complicado. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De estos precios de exportación del maíz de la Argentina y estos precios que reciben ustedes. Es decir, el maíz tuvo, de alguna manera, el mismo tratamiento que tuvo el trigo. Quién sabe, con diferencias no tan importantes, pero también llegó a tener diferencias de más de $100. Ahora estamos hablando de una diferencia de 50, $60 entre lo que deberían pagarle ustedes y lo que le pagan como consecuencia del manejo de las exportaciones. Ahora, yo les voy a hacer claro, porque es lo que vengo diciendo, yo al maíz no le tengo tanta fe. Porque la cadena de maíz hace un poquito más de ruido que la cadena de trigo. La cadena de trigo es como que la molinería ya lo tiene como asumido, está hablado, está pidiendo subsidios, es distinto. La cadena de maíz hace un poquito más de ruido, ¿no? Hay algunos sectores que consumen maíz que están haciendo su lobby para que no le quiten las retenciones al maíz, o que no se las quiten todas. Y eso probablemente ocurra. Si ustedes miran en detalle las promesas que están haciendo los políticos, el maíz va y viene, ¿verdad? Bueno, la vamos a bajar a 10, la vamos a sacar, la vamos a bajar a 10, la vamos a sacar, pero no le dicen en definitiva qué van a hacer con el maíz. ¿Qué van a abrir las exportaciones? Yo creo que corresponde, pero la quita de retenciones me parece que va a ser más acotada. Tienen miedo, porque los consumos les están diciendo: si vos me sacas retenciones al maíz, yo te subo el precio de la carne. Y imagínense un nuevo presidente que, entre otras cosas, tiene que frenar la inflación, tiene que devaluar, y le van a decir que le van a subir el precio de las carnes, se asusta si sacan las retenciones al maíz. Entonces, en ese contexto, yo al maíz le tengo un poquito más de miedo. Es posible que la brecha, por supuesto, si sacan el diferencial cambiario se corte, pero igual el maíz, aunque hagan todo eso, tiene que tener mucha fuerza al mercado internacional para que me ayude a que suba mucho más. Si no, el maíz hoy me da $114, sin retenciones me da 145, es decir que todavía al maíz le falta. Tendrían que sacar todas las retenciones, pero además tendría que subir el mercado internacional unos 20 o 30 dólares, que es posible que ocurra, pero hay que seguirlo muy de cerca. Ahí no estoy tan seguro en la mejora en el mercado interno que tuvimos, como tuvimos en el caso, o que yo veo que vamos a tener como es en el caso del trigo. La soja, bueno, la soja, miren lo que es la producción de soja. De 240 millones estamos en 320 en 4 años. Ahora está sobrando soja también, porque el mundo creció el consumo, pero no crece tanto, y empieza a sobrar mucha soja. Pasamos de 54 a casi 92 millones de toneladas sobrando. Sobrando. Si teníamos una cosecha argentina, ahora tenemos 1,5 o casi 2, sobrando al mundo. Ahí también el fenómeno, por supuesto, es básicamente Estados Unidos, que fíjense, pasó de 67 a más de 100 millones de toneladas, están hablando de 108, 106 para este año. Estos días llovía mucho y se pensaba que se iba, pero no pasó nada. Hoy la soja bajó $11 de golpe. Hay un problema
en algunas bolsas, pero fundamentalmente lo que pasó es que dejó de llover. Y al dejar de llover, la expectativa de que Estados Unidos se inundaba ya no va. Y entonces los precios de la soja se derrumbaron. Estados Unidos está recomponiendo muy fuerte los stocks de soja. Pasó de 3 a tener 12 millones de toneladas, multiplicó por 4 el stock. Brasil apunta ya a una cosecha este año de 100 millones de toneladas. Los productores de Brasil están jugando mucho la soja. No se olviden que Brasil, al estar devaluando todo el tiempo, a los productores de soja los ayuda. Porque la devaluación sin retenciones sí ayuda. Y sobre todo si no hay mucha inflación. El problema de la Argentina es que tenemos devaluación con retenciones. Eso no ayuda. Eso no ayuda tanto. Entonces, Brasil apunta a una super cosecha de soja el año que viene. Y tanto Brasil como Estados Unidos como nosotros, todo lo que producimos lo exportamos. Lo exportamos a un gran mercado que es el mercado chino, pero el mercado chino tiene un límite. Van creciendo, como ven, miren. De acá 3 millones de toneladas, de acá 6, de acá 3, pero la producción está creciendo de 20, de 25. Y no hay demanda para esa producción. Entonces, los chinos, que son hoy por hoy los dueños del mercado, hoy deciden cuándo comprar y qué precio pagar. Porque es cierto que todos los años compran un poquito más, pero también es cierto que van acumulando stocks. Y vienen de pagar $650 de la soja, hoy la están consiguiendo por $350. Y saben que en Brasil hay mucha soja, y saben que en Estados Unidos hay mucha soja, y saben que en Argentina hay mucha soja, entonces ¿por qué se van a preocupar? Y ya saben, ya están viendo que poco a poco, a medida que transcurren las semanas, la cosecha de Estados Unidos está asegurada, o se va asegurando, no hay grandes pérdidas, entonces hacen lo que pasó hoy. De repente, $11 abajo la soja, y la soja que venía recuperando, pero miren lo que decimos cuando venía recuperando, estaba allá arriba el año pasado, había tocado acá, después se recuperó con las lluvias en Estados Unidos, pero miren, 2 o 3 días seguidos de clima seco, otra vez, después de tocar los $380, volvió a bajar y hoy estamos en 353. En el mercado local, bueno, acá está el milagro, ¿no? Fíjense, este fenómeno, ¿no? Que es el valor de exportación de la soja argentina, que también lo vimos en igual manera para el trigo y el maíz, sobre todo a partir del 2007 hasta acá, prácticamente fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años seguidos de muy buenos precios, 7 años seguidos de muy buenos precios. Eso es lo que difícilmente se repita. Es decir, de los últimos 12, 7 tuvimos de precios espectaculares. Y acá está lo que reciben ustedes. Si ustedes ven este diferencial, acá no hay distorsión del mercado por manejo de la exportación. Acá lo único que hay son las famosas retenciones. ¿Está? Sí, le han sacado el 35% por retenciones. Ahora, eso significó este nivel de quita del precio, es decir, $200 por tonelada en algún momento. Con lo cual, ustedes, eso es de alguna manera un aliciente. ¿Qué les quiero decir con esto? El aliciente es que ustedes los $650 no los recibieron nunca, los 600, ni los 550, ni los 500, ni los 450, ni los 400, ni los nunca recibieron eso. Entonces, si yo hoy les trasladara a ustedes el verdadero precio internacional, hoy estarían contentos porque sería el valor más alto que estarían recibiendo. ¿Está? El problema es que ningún político les está diciendo que les va a tocar la soja. Por lo menos no sacar todas las retenciones de la soja. Entonces, ¿qué escenario tenemos para la soja? Miren, y acá voy a hacer un mea culpa. El año pasado, cuando me decían que yo era muy pesimista, yo decía que la soja iba a bajar a $475 en Chicago. Quedó por debajo de los 350. Si yo ni lo había hecho en el cálculo, llegó en un momento a 330. Hoy está a 350. ¿Está? Ahora, yo veo un escenario de soja de 375 a 400 en el futuro. Eso para la Argentina significa de 230 a $240 aproximadamente. Y este es el precio en la Argentina. ¿Qué puede pasar con la soja a futuro? Bueno, primero, en el corto plazo, es decir, después de las elecciones, yo puedo aspirar a que este diferencial desaparezca, que es el diferencial entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio marginal. Si tenemos un presidente al cual el mercado le tiene confianza, y se sale del cepo, es posible que ese diferencial desaparezca. En la medida que eso no ocurre, el diferencial va a seguir. Si a mí me mantienen el cepo durante mucho tiempo, el mercado paralelo va a seguir. ¿Ok?
porque el mercado paralelo y el diferencial es consecuencia del cepo y las expectativas que uno tiene. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Segundo, en soja, ¿qué me dicen? Que las retenciones no me van a sacar. Entonces, ahí no les puedo decir nada, porque las exportaciones van a seguir abiertas como hasta ahora. No me van a sacar las retenciones. Lo único que puedo esperar a favor de la soja es la devaluación. La devaluación es un engaño con retenciones. ¿Por qué? Porque en el corto plazo les va a poner más plata en el bolsillo, pero en el largo plazo los costos se lo comen. Porque ustedes siguen atrapados de un tipo de cambio que va a quedar fijo, menos de retención. Mientras el otro tipo de cambio va a ir para el lado que uno decida que vaya. Entonces, ahí está el problema de la soja. La soja con retenciones, hoy el precio que debería pagarse en el mercado, con la baja de hoy inclusive, está en el orden de los 220, 230 dólares. No más que eso. No más que eso. Porque nadie les está diciendo que le va a sacar las retenciones a la soja. Entonces no podemos esperar algo que ni siquiera lo están prometiendo. Entonces vamos a tener un año 2016 en donde yo creo que el trigo va a estar mucho mejor, el maíz, si Dios quiere y la cadena ayuda, va a estar un poquito mejor, y la soja va a estar igual. La soja va a estar igual. Hasta que el político se dé cuenta que si eso sigue así van a dejar de hacer soja. Y ahí se le va a complicar, pero como van tarde siempre, ¿no? Van después. Ustedes no se olviden que el político que venga, esta cosecha, la próxima, ya la tiene jugada. Ustedes la van a tener que negociar, pero sembrarse va a estar sembrada. Prácticamente toda, no les va a dar tiempo de cambiar. Con lo cual, si queremos cambios profundos en materia de política, los tenemos que esperar en serio para el próximo año, y por eso yo digo, depende de cómo nosotros trabajemos. Hoy, un cálculo básico de todos los costos y la rentabilidad de cada cultivo nos da que todos los cultivos son negativos, y ni que hablar en campo alquilado. Esto es un promedio del país. Pero ahí tiene una señora que nos está saludando con la mano y está diciendo: chao muchachos, gracias por todo, me voy. Ahora, ese pedacito, que no es menor, que se lleva la señora, en los demás cultivos va a desaparecer teóricamente, ¿no? Si yo digo que van a cumplir con las promesas. El único cultivo que no va a desaparecer es en la soja. Acá le pondremos otra carita, pero ese 35% se lo van a seguir llevando. Entonces, no nos sorprendamos. Cuando hagamos en la planificación, que todavía falta para la cosecha gruesa, tengamos en cuenta ese dato. Tengamos en cuenta cuáles son los verdaderos precios para la cosecha, entonces. Miren, si el trigo se diera el escenario ideal, que rápidamente se arregla el mercado, se hacen los ajustes que corresponden, se sacan las retenciones y todo lo demás, debería llegar a 200 dólares más o menos en cosecha. La verdad es que pensar que eso va a ocurrir es ser demasiado iluso, digamos, claro, demasiado. Ahora, tener un trigo de 180, 170, 190, depende de cómo venga el mercado mundial, que va a venir bien, es posible. Dólares que además deberían ser dólares verdaderos, ¿sí? Que esa es la otra cosa que también tenemos que analizar. En el caso del maíz, bueno, si se da la recuperación del mercado internacional que se vislumbró en algún momento, fundamentalmente por el crecimiento de la demanda, porque a todos les es muy barato convertir el maíz en algún producto, sobre todo carne, lo están haciendo y se va a aumentar la demanda. Entonces, si eso ocurre, tener un maíz, si no hubiera retenciones de 175, sería posible a cosecha, ya en marzo, abril del año que viene. Ahora, yo insisto, no creo que le saquen todas las retenciones al maíz, no creo. Si le sacan la mitad, estamos hablando de un maíz de 160 más o menos, 155, 160. Pero ya con retenciones no es lo mismo. Y la soja, claro, si sacaran las retenciones, estaríamos hablando de una soja de 375. ¿Cuánto cobran ustedes 375 dólares por la soja? Con este mercado internacional tendríamos esa soja. Ahora, como van a dejar las retenciones, tenemos que pensar en una soja de 220 a 240, que es lo que vemos a futuro. ¿Qué es lo que están cobrando, por otra parte, hoy los productores de países como nosotros, que países que producen como nosotros, Uruguay, Brasil o Estados Unidos? El gran problema nuestro es que ni siquiera nos pagan lo que nos dicen, sino que nos dicen un precio y en realidad nos están pagando otro porque estamos trabajando con un dólar que no es real. Acá lo tenemos en términos comparativos, desde el año 2001 hasta acá, lo que ustedes cobraron en promedio por cada producto, para que lo comparen con el máximo que podrían cobrar en la nueva campaña, ¿no? En la campaña 2015-2016. Bueno, ahora, tuvimos una política claramente negativa para el sector, ¿sí? Y sin embargo, digo ahí, crecimos. ¿Y por qué crecimos?
La producción, podemos discutir un número más o un número menos, pero es récord. Termina el mandato la señora presidenta con una cosecha de 110, 115 millones de toneladas. ¿Por qué crecimos? ¿Por qué ustedes crecieron a pesar de la política? Por una razón muy sencilla. Porque para seguir siendo productores tuvieron que ser más eficientes. Entonces, como dijo un funcionario que ya no está, que está en Roma, un día, en una gran discusión, dijo, al final si más le pegamos, más producen. Y fue así, más les pegaron, más produjeron. Porque era la única manera de sobrevivir. Se hicieron cada vez más eficientes. Y eso, en el fondo, es lo que les debería dar la fuerza para que ahora que hace falta, sigan. Ahora sí, ya eficientes son. Pero son eficientes, y ahora vamos a entrar en la parte más complicada de la charla, hasta la tranquera. Produciendo. Porque claro, es lo que les gusta. Ahora de ahí para afuera, por algo están como están. Porque si son tan eficientes, alguien me debería explicar por qué están como están. Bueno, vamos a tratar de verlo. Ustedes permitieron que el país creciera en materia de exportaciones, ¿sí? Fíjense, hasta el año 2011 el país batía récord de exportaciones. Todo a través del aporte de lo que ustedes producen. Porque si bien esto es agroindustria, díganme cómo producen aceite de soja sin soja, por ejemplo, o cómo producen harina de soja sin soja, es decir, hace falta la materia prima que ustedes producen. Sin embargo, a partir del 2011 se frenó, no porque ustedes frenaran la producción, sino porque el crecimiento de los precios empezó a frenar. El otro sector que teóricamente creció es la industria, pero ahora vamos a ver cómo creció. El 54% de las exportaciones en el año 2004, cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003, lo aportaba el campo. Va a terminar Cristina con el 60%, que fue el año pasado, y este año probablemente sea el 65%. Las exportaciones de la Argentina provienen del campo, ¿sí? ¿A dónde fue a parar parte de ese crecimiento? Bueno, yo les dije como al pasar a la industria. ¿Qué industria tenemos en la Argentina? Por ejemplo, esa computadora debe decir industria argentina, ¿sí? El teléfono que ustedes tienen en el bolsillo debe decir industria argentina. La chata que está ahí afuera dice industria argentina. El Milagro Argentina, tenemos un montón de productos de industria argentina. ¿Ustedes vieron alguna fábrica? ¿Dónde están las fábricas que producen todo eso? No existen. O sea, existen mis ladrillos, los armadores. ¿Vieron? Con mis ladrillos yo soy viejo. Bueno. Existe el tipo que los arma nada más. Bueno, el mecánico somos más viejos que yo. El Escalectri. Bueno, existen los armadores. Para esos armadores había que aportar por año unos 25.000 millones de dólares para importar todo lo que esos armadores armaban y después vendíamos. ¿Está claro? Cuando al gobierno se le empieza a acabar esa plata, ¿por qué? Porque el campo ya no produce tanto, no va creciendo tanto en cuanto a generación de divisas, y porque además el gobierno gasta mucho más en otras cosas. Entonces, hace 2 años se le acaban los dólares para todo, no tiene dólares para todo. Entonces la industria empieza a protestar. Si ustedes se acuerdan, hasta hace 1 año y medio o 2 años, las máximas autoridades de la UIA siempre aplaudían en primera fila a Cristina. ¿O no? Hace un par de años la cosa se frenó. ¿Y por qué se frenó? Y porque se le acabó la forma de darle a la industria para que siguiera existiendo como estaba existiendo. Una industria que perdió la gran oportunidad. Que lo único que hace es convertir, básicamente, salvo la que está vinculada a nuestro sector, es haberse convertido en armadora. Y entonces ahora protesta. Es cierto que eso permitió cierto nivel de empleo que no lo hubiésemos tenido. Ahora, si hubiésemos hecho las cosas bien, probablemente hoy tendríamos otro nivel de empleo y otra actividad que pudiera ayudarle al campo. Porque ¿a qué industria de esa le voy a pedir yo que me ayude ahora a salir de vuelta en el 2015-2016? Si no existe. Después, los derechos de exportación, las famosas retenciones. Fíjense, hasta el año 2013 fueron 12.000 millones de dólares. En el 2014, cuando todos los políticos empezaron a prometer que las iban a sacar, eran 13.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasó en el 2014 en el medio? Se derrumbaron los precios, entonces en vez de 13.000 ya recaudaron 10.000. Recaudaron menos. Y en el 2015 van a recaudar 7.500. Es decir, el mercado solo les voló la mitad de las retenciones. Desde el punto de vista de la recaudación, ustedes la sufren igual.
Pero al político de turno ya le sacó la mitad de las retenciones. Entonces el que viene empieza a verlo con otro color la cosa. Dice, no, la soja no la podemos tocar. La soja no la podemos tocar. ¿Y por qué dice eso? Y bueno, vamos a ver primero qué le sacaron hasta ahora, qué significaron las retenciones. Fíjense, miren. Yo tomé acá desde el 2005 al 2015. ¿Por qué? Porque uno dice 2003, 2004, 2002, el país estaba en llamas, había que hacer el famoso aporte patriótico, había que ayudar, ¿no? Había que ayudar. Ahora, a partir del 2005 ya me empezaron a decir que estamos bien. Bueno, sin embargo, ustedes le siguieron cobrando retenciones. Fíjense, por retenciones, por derechos de exportación en realidad, ustedes pagaron 72.500 millones de dólares. 72.500 millones de dólares solamente por retenciones. A eso hay que sumarle los 15.000 millones de dólares más que se fueron en subsidios, entre comillas, al consumo interno, porque ustedes no le hacían una discriminación, che, esta mercadería va a consumo interno, esta va a exportación. Así que en total, las retenciones le significaron al campo 87.000 millones de dólares en 10 años, ¿está? 87.000. A lo cual también hay que sumar, porque todavía falta, lo que le sacaron por el control de las exportaciones. Porque a ustedes en el caso del trigo, sobre todo, y en el maíz también, le descontaron por sacarle las exportaciones. Entonces, ¿cuánto suma todo eso? 97.000 millones. Vale, les hago precios. 100.000, hagamos 100.000 por 10 años. 100.000 millones de dólares que faltan al bolsillo de ustedes. Miren cómo estaríamos hoy si tuvieran esos 100.000 millones de dólares de bolsillo. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto gastaron en defenderse? Y entonces, son el enemigo más fácil. Le saqué 100, me pongo en gobierno, le saqué 100.000 millones de dólares y les podría haber sacado más, que de hecho se lo saqué. Pero no gastaron un mango en defenderse. ¿Y quién los va a defender entonces? Ni siquiera, porque el Chapulín te cobraba también. ¿Entienden lo que les digo? Hagan esa cuenta. Hagan esa cuenta. La 125 les costó ahorrarse 15.000 millones de dólares. Así que si no hubiesen sido 115.000. Pero miren lo que significa al lado de los 100.000 que efectivamente le sacaron. Son una presa fácil. Y ahora el que viene se encuentra con que tiene que sacarle retenciones, sea quien sea. Y les dice, le saco todo menos la soja. Bueno, todo menos la soja significa 1.100 millones de dólares. Una migaja. Tienen que estar 100 años para recuperar los 100.000 que le sacaron. Tienen noción de lo que les estoy diciendo. Pero además de eso, sacarle a la soja son 6.700 millones de dólares más. La verdad es que también es una migaja. ¿Alguien sabe cuál es el presupuesto de la Argentina este año? No sabe. Más o menos. 200.000 millones de dólares, exactamente. 200.000 millones de dólares. Por lo tanto, si yo pongo 200.000 al lado de 8.000, digo, che, por 8.000 millones dejate joder, sacame todo. Pero ¿cuál es el problema? Que los 200.000 los gastan. Entonces, si yo le saco uno, tiene que buscar otro lugar donde sacarlo, ¿no? Entonces, es tan complicado como eso, es tan sencillo como eso. Y si además tengo un sector que pone y no dice nada, mejor. Yo tengo, por ejemplo, la soja. ¿Por qué la soja nadie le dice que se los va a sacar? ¿Ustedes creen que solamente por el efecto? Porque la soja, lamentablemente, otro de los errores en el 2008, se hizo coparticipable, entre comillas. Ustedes vieron que la recaudación de la soja, el 30% va a los gobiernos provinciales y a su vez eso se reparte en todas las municipalidades. Ustedes deben cobrar acá, su municipalidad debe cobrar una partecita de la soja. Pero para que no queden dudas, hasta la ciudad de Buenos Aires cobra 350 millones de pesos por la soja. ¿Está claro? Porque en Buenos Aires producimos mucha soja. Entonces, nadie quiere tocar las retenciones de la soja porque es un negocio que está, digamos, repartido. Repartido. Con un agravante más. Si yo miro las provincias que producen, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, en realidad reciben mucho menos de lo que deberían recibir en función de su producción. Es como si yo repartiera, supónganse, los fondos del petróleo que los cobra Santa Cruz o las provincias petroleras entre todas las provincias. Bueno, con la soja pasa eso, se reparte entre todas las provincias. Ahora, cuando yo miro esto, digo, claro, qué sé yo, Córdoba la tengo a favor para que saquen las retenciones, porque le quedaría más, Entre Ríos también y Santa Fe también.
Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, ¿me va a jugar a favor? Piénsenlo un cachito. ¿Quién recibe más plata? ¿La Matanza o ustedes acá? ¿O La Matanza o Pergamino? La Matanza, San Martín, Quilmes, y hasta la ciudad de Buenos Aires les dije que cobraba por la soja. Limpio. Entonces, la soja es mucho más complejo salir de donde estamos metidos. Por eso no es tan sencillo. No es tan sencillo. Pero esto es bueno tenerlo claro. Y acá volvemos a lo que es nuestra propia situación. Una de las razones por las cuales yo creo que ustedes cometen el error de no saber defenderse es el famoso tema de la pasión. Muchos de ustedes ven esto nada más que como una pasión. Cuando yo el año pasado discutía mucho por los alquileres, por ejemplo, decía no paguen sus alquileres, no paguen los alquileres, me decía, ¿qué cree? ¿Que devuelva el campo? Y sí, devuélvelo. ¿Y qué hago si lo mío es una pasión? ¿Saben las pasiones que tengo yo? Con todas pierdo plata. Lo de ustedes es un negocio, y como tal hay que verlo, porque si ustedes no lo van así, nunca se van a defender. Con el verso de la pasión, que yo lo valoro y por eso lo hacen tan bien, no alcanza. Siéntense frente al presidente de Cargill a negociar con una pasión. Está claro, le dije Cargill para decir cualquiera, no pongamos cualquiera, pero para que se entienda. No se negocia con pasión. Se negocia por negocio. Si además lo pueden hacer con pasión, mejor todavía. Pero esto es un negocio. Y el negocio como tal es muy complicado para ustedes, porque ustedes son muchos acá arriba y hay muy poquitos acá abajo. Y yo esto lo vengo diciendo hace muchos años. Yo necesito que todos estos son fuertes y se juntan. Si trabajan separados, les va a seguir pasando lo que pasó hasta ahora. Esto era la bolsa de Chicago. Dije era, porque a partir del 1 de julio es electrónica. Ya prácticamente el piso no existe más. Para que ustedes tengan una idea. Y nosotros, hace 40 años por lo menos, que seguimos trabajando con una pizarra trucha. ¿Eso de quién es culpa? Ustedes en 40 años produciendo, ¿avanzaron o no avanzaron? Vaya si avanzaron, pasamos de 10 millones de toneladas a más de 100. Eso es por el avance tecnológico. En materia de comercialización, en 40 años, ¿en qué avanzaron? Y ustedes se creen que todos estos que están acá, que existen, que forman parte del sistema, ustedes mírenlo así y piensen, de todo este sector, de todos estos que estamos ahí, ¿quién es el imprescindible? Entonces, ¿son o no son importantes? ¿De quién vivimos todos? Ahora, si ustedes siguen haciendo la suya, cada uno por su lado, como los de abajo somos menos, es más fácil. Y acá no está el gobierno. Miren que yo no le puse el gobierno en nada. Dense cuenta, este es un problema de nosotros. Las famosas cadenas y todo eso que tanto hablamos, ¿no? Entonces, este es un negocio en el cual estos de acá abajo agarran un precio de afuera y se lo trasladan. Y todos estos que estamos acá necesitamos un pedacito de ese precio para seguir viviendo. Y ustedes reciben el precio que les queda. Entonces empiecen a exigir que cada uno cumpla con su función. Empiecen a exigir los cambios necesarios. No lo sigan haciendo trabajar con una pizarra trucha. Digo trucha para ser fino. Pero hace 40 años que lo venimos diciendo. Y los que están perjudicados son ustedes. Entonces, si ustedes no se defienden, ¿quién lo va a defender? ¿Que está ganando plata con esa pizarra trucha? No lo va a hacer nunca. Entonces, esas son las cosas que tenemos que entender para adentro. Fíjense, ¿por qué no le podemos hacer ver a la sociedad que si un asalariado, según dijo la presidenta, le tuvo que aumentar el 2.900% y hoy gana 6.000 pesos, y lo dice con orgullo, desde junio del 2003 hasta acá 6.000 pesos, de 205 a 6.000 pesos, fíjense lo que valía el trigo en junio del 2003, 400 pesos. Si yo le aplico el mismo aumento de salario, hoy ustedes deberían ganar 11.800 por el trigo. Lo mismo para el maíz, lo mismo para la soja. Porque yo les insisto también en otro tema. Ustedes no solo son productores, o no comen, o no se visten, o no se educan, o no tienen seguridad, o salud. Todo eso que tenemos todos los habitantes de este país, también lo tienen ustedes. Entonces, si un habitante de este país necesitó pasar de 200 a 6.000 para vivir mejor,
Es decir, que le tuvieron que dar un 2.900% de aumento. Usted también necesita más plata para vivir, ¿o no? O a usted el pan le sale más barato, la carne le sale más barata porque la produce. La pagan igual que cualquier ciudadano de este país. Entonces a ustedes también les hace falta más plata para vivir. No tengan vergüenza de decirlo, porque es lo normal. ¿Cuál es el problema? O sea, a todos nos pasa. Todos tenemos la famosa paritaria. Ustedes tienen la paritaria que pagan, pero hay la paritaria que cobramos, decimos nosotros. La que vamos a discutir cuando queremos aumento de sueldo. Ustedes no la tienen posibilidad de hacerlo, entonces tienen que defender lo suyo. Y lo suyo es el precio del producto. Otro discurso con el cual han empezado a desunirnos de vuelta, el chico, el mediano y el grande. Y entramos como caballos otra vez. Yo soy el primero que dice que tiene que haber políticas diferenciadas, pero no el mamarracho que están haciendo. ¿No? O la famosa segmentación de retenciones. No me jodan, eso es impracticable. Eso es impracticable. Es una vergüenza que se siga pidiendo eso. Y en su momento yo hago responsable de eso, no solo a la Federación Agraria, porque la mesa de enlace lo avaló. Y cuando yo le decía, no estaba mi amigo Egidio en ese momento, cuando yo le decía, no avalen esa barbaridad, me decían, y bueno, pero si no se nos van los de Federación Agraria. Pero es preferible que se vayan hasta que firmen un mamarracho, como firmaron. Y les voy a contar una cosa más. Hace unos días atrás hicimos una mesa de trigo. Con la idea de que toda la cadena se juntara, esto que les voy a contar es textual, y que toda la cadena se juntara y avalara una política común para llevarle al nuevo gobierno y decirle, la cadena de trigo toda juntita quiere esto, cosas que no se pudieran escapar. Bueno, fuimos avanzando en todos los puntos, no había ningún problema, hasta que llegamos al punto, esto pasó en Córdoba, en febrero, hasta que estaba la gente de Federación Agraria que recién había hecho el acuerdo con el gobierno, el primero que hicieron, ¿no? De los 2.500 millones de pesos. Entonces, llegamos al punto de las retenciones, bueno, para mí era un tema ya pasado por alto. Bueno, yo conducía un poco la mesa, bueno, estamos todos de acuerdo, ¿no? La retención es 0 para el trigo. Entonces pide la palabra Federación Agraria. Esto lo tengo que contar porque además yo lo conté públicamente. Entonces estaban los vicepresidentes de Federación Agraria. Me dicen, sí, le digo, ¿qué les pasa? No, nosotros segmentación. Le digo, a ver, para. Si estamos diciendo que es 0, ¿qué quiere segmentar? No, segmentación. Todos empezaron a poner incómodos, algunos se reían, y yo trataba de ver que el vicepresidente de Federación Agraria tenía como una especie de libreta. Entonces, bueno, al final lo convencimos que tenía que ser 0, porque ¿qué me quiere segmentar? Si algo es 0, no podemos segmentar nada. Le digo, fijado para Guatemala. Entonces, después, me confesó, bueno, es su Biblia, como dijiste vos, Egidio, era decir retención segmentada. ¿Entienden lo que yo decía? Si esas cosas no las cambiamos, nos van a seguir pasando las cosas que nos pasan, porque imagínense sentados frente a Kicillof, con un planteo de esa naturaleza. Y Kicillof se lo agarra, se lo da vuelta y se toma unos mangos, acá tenés repartidos a los pequeños y medianos productores, a todos por igual, y ahí tenés tu segmentación. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Hay políticas, claro que sí hay para ayudar, pero yo insisto, yo no quiero ayudar al chico para que siga siendo chico, porque si lo ayudo para que siga siendo chico, en realidad le estoy diciendo, te estoy dando un plan para que sigas siendo mi cliente. Yo tengo que ayudarlo a que empiece a crecer, a que empiece a desarrollarse, a que pueda manejar. Tengo que darle las herramientas para que se maneje. Si no, es un plan social, por más que se enoje. Y si lo pueden cobrar, cóbrenlo, yo no digo que no lo cobren, pero no termina de ser un plan social. Lo que hay que darle es la ayuda para que deje de ser chico, que podemos hablar toda la noche sobre eso. Enseñarle a dejar de ser chico, ayudarlo a dejar de ser chico. Ahora, yo no quiero ayudar al chico y matar al grande, porque me hacen falta los dos. Me hacen falta los dos. A mí me dicen, no, la agricultura familiar. Pero claro que hay que ayudar a la agricultura familiar. Pero los 60 millones de toneladas de soja que nos hacen falta, no lo hace la agricultura familiar. Entonces seamos coherentes. Seamos coherentes cuando pedimos las cosas, si no nos van a seguir dividiendo. ¿Cuáles son los resultados duros? Bueno, es esto, miren. En el año 70 había 550.000 productores, ahora hay menos de 250.000. Y esto, para mí es lo importante, no empezó con Néstor y Cristina, viene de mucho antes, por eso yo hablo de 40 años. Son 40 años en los que el campo anda bien, el país avanza. De repente el político de turno, o en una época hasta el militar de turno, se daba cuenta, empezaba a manotear del bolsillo del campo, lo manoteaba, el campo empezaba a andar mal, el campo tenía problemas, atrás se caía el país y después empezamos de vuelta al mismo ciclo.
¿Es así o no? Miren la historia de los últimos 40 años de la Argentina y es así. Y es así, créanme que es así. Entonces, algo estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y que cuando nos ponen un peso más en el bolsillo, por las razones que fuera, parece que los problemas se acabaron. Y es al revés. Ahí es cuando tenemos que trabajar para corregir los problemas. Uno de los secretos del 2008, ¿cuál fue? Que había plata en los bolsillos, entonces había tiempo para hacer lo que se hizo. Y ánimo, claro. Hoy no. Hoy no. Pero yo les decía en aquel momento, ahora es el momento para arreglar todo. ¿Cuándo salió la ley la famosa ley, la resolución 543, que es la famosa ley de los ROEs? La resolución de los ROEs. ¿Alguien sabe cuándo salió? ¿Alguien se acuerda? En mayo del 2008. ¿Dónde estaban ustedes? Y si pudieron voltear la 125, la 543 la volteaban de taquito. ¿Entienden? Pero en aquel momento... No, dejá que ahora estamos con la 125. Bueno, sigamos con la 125. Y ahí es cuando se equivocan, cuando se mezclan las cosas, cuando faltó conducción. Cuando faltó conducción. Y es que no podíamos exigirle más a quienes estaban conduciendo en ese momento. Porque no se olviden que nos encontramos con algo que nadie pensaba que iba a poder ser. Y ahí es cuando tendríamos que replantearlo. Che, esta la sacamos bien. Ahora, ¿cómo repensamos el futuro? Y lo que hicimos fue al revés. Ya está, ya ganamos, ya hicimos todo. Se acabaron los Kirchner, ¿no lo decían en el 2008? En el 2009, después de las elecciones, ¿qué decían? Yo me acuerdo haber peleado mucho con un dirigente que en ese momento era presidente de una entidad, porque me decía, sos un pesimista, mirá, los matamos, en el 2009 los pasamos por arriba, y en el 2011, ¿qué pasó? En el 2013 volvimos a decir lo mismo, ¿sí o no? Ya está, mirá, los pasamos por... Y ahora estamos viendo si por ahí siguen o no siguen. Y estamos asustados por la posición de vicepresidente Zanini. Pensemos también cómo actuamos para ver cómo nos va a ir, ¿no? ¿Cómo agregamos valor? Y acá viene otro tema. Mira, yo soy el primer convencido que hay que agregar valor. Ahora, muchachos, estamos en condiciones de hacerlo. Ustedes se creen que sacando retenciones, eliminando las trabas a la exportación, ya está. Y ahí es donde yo digo, falta el plan, falta la estrategia. El político me dice eso porque sabe qué es lo que quiero escuchar. Pero me tiene que decir que va a ser. Es decir, yo voy a producir 150 millones de toneladas, supongamos. ¿Dónde lo voy a guardar? ¿En los bolsones? Ya no tenemos bolsones, está bajo la cama. ¿Voy a seguir guardando en bolsones? ¿Los voy a sacar por estas rutas hermosas que tenemos? No solo en la provincia de Buenos Aires, si van a Santa Fe, ni qué decir, no se puede entrar al puerto de la ruta. Voy a seguir con un tipo de cambio absolutamente distorsionado, que hace que yo le pague a un obrero el triple de lo que gana ese mismo obrero en Brasil o en Uruguay o en Chile. A Chile nos compra el maíz y nos vende los pollos. Estamos todos locos. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que corregir para que haya valor agregado. Después, nos autoconvencimos de que el campo no tiene votos. Y con eso parece que no, lo que pasa es que nosotros somos poquitos. ¿Cuántos se creen que son los petroleros? 5. Y tienen más fuerza que nosotros. Algo pasa. Claro. Ahora nosotros somos más fuertes. Claro, son 5. Es decir, y tienen más votos que nosotros. Entonces, nosotros tenemos votos, lo que no sabemos es hacerlo valer. Si teniendo el 60% de las exportaciones, el 45% de la tributación, se produce en todas las provincias, miren, establecimientos familiares, lo que ustedes quieran, números, nos podemos llenar la boca. Dice que tenemos 350.000 trabajadores formales, 320.000, esto según el gobierno, son informales, trabajadores en negro, 700.000 trabajadores de la agroindustria. FADA hizo un estudio, FADA es la fundación que funciona en Río Cuarto, está haciendo muy buenos trabajos. 2.700.000 trabajadores tenemos en la agroindustria. ¿Tenemos votos o no tenemos votos? Ahora, si eso nos votan en contra es un problema nuestro, no de ellos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Un ejemplo clásico. Yo trabajo en Canal Rural, ¿sí? ¿Dónde trabajo? ¿En la televisión o en el campo? ¿Y si ustedes no existieran, yo qué hago?
¿Entienden lo que le digo? Es decir, una cosa es la fría estadística, otra cosa... Ahora yo en Canal Rural somos 200 en total. Ese es el tema. Lo que pasa es que a lo mejor se lleva una sorpresa y digo que estamos 50 y 50. Con todos los discursos que hacemos y todo lo demás. Es difícil, pero hay que hacerlo. Les voy a poner un ejemplo más claro si quieren. El camionero, ¿qué transporta? ¿Y quién es más importante? ¿El que la produce o el que la transporta? Para el gobierno, ¿qué políticamente? ¿Quién es más importante? ¿El que la produce o el que la transporta? Bueno, pero entonces, claro, ¿se dan cuenta que el problema lo tenemos nosotros? Claro. No creamos el poder que crearon los camioneros, para poner un ejemplo concreto. Podemos poner montones más. Podemos poner montones más. Tenemos capacidad de generar ese poder. Miren, por ejemplo, una cosa que ustedes no saben, y que yo creo que es bueno que trabajar para que se den cuenta del poder que tienen, es lo que pasó en el 2008. En el 2008 se empezaron a ir los capitales de la Argentina y por eso se puso el cepo. Además, muchos dicen que fue para controlar el dólar. No, para controlar el dólar que no se siguiera yendo. Ahora, ¿por qué se empiezan a ir los capitales en el año 2008? Por lo que hicieron ustedes y por la reacción del gobierno. Si yo soy un capital que está en la Argentina y veo que mi gobierno, el gobierno del país en el que yo estoy, se pelea con el principal sector de la economía de la manera que se pelea, agarro la guita y me voy. Dejo lo mínimo imprescindible. Y es lógico que así sea, porque se pelea con se pelea con los propios, que queda para el de afuera. Entonces, el campo tiene fuerza, el campo tiene votos. Lo que le falta es, como yo digo, organizarse. Y eso también nos hizo mal esto. ¿Qué fue esto? ¿Quién sabe qué es esto? Eso lo saben todos, es lo único que saben todos. Eso es lo único que saben todos. ¿Qué es esto? La vieja, la primera de todas, la que saben hacer. ¿Qué es esto? Esto es la política argentina. Entendámoslo, porque si no vamos a seguir equivocando. ¿Qué es esto? Y lástima que hay uno acá presente. Bueno, eso es la mesa de enlace nueva. Claro, ¿ven? Vos escondete, que ahora viene la parte de contenido. Si ni los conocemos nosotros ahora, si yo le pregunto el nombre de cada uno y no saben, no vamos a hacer papelones porque hay uno presente acá. Pero es la verdad. Entonces, ¿cómo quieren defenderse de esa manera? Es muy difícil, es muy difícil. ¿Y qué? Yo digo, tenemos 3 campos de acción, miren, 3 campos de acción. La acción gremial, comercial y política. ¿Y saben qué pasó en el 2008? Se mezcló todo. Y a partir de la mezclarse todo, los resultados a la vista. ¿Por qué? Y porque no se puede mezclar todo esto. Vamos a ir con el ejemplo de la empresa que nombré, para que no haya problema. ¿Cuántas veces escucharon al presidente de Cargill putear a Cristina? Y bueno, pero ahí tenés el presidente de Cargill está para hacer negocio, para eso le paga Cargill, como vos le pagarás al presidente de que la empresa que vos quieras comercializar, sea cooperativa, acopio, corredor, sea lo que sea. Acá está el circuito comercial, eso es para hacer negocio. La acción gremial está en las entidades, la que a ustedes más les guste, Coninagro, la Rural, Federación Agraria, busquen la que quieran, pero que los defienda a ustedes. Este es mi punto de vista, que no se meta en política. Para la política están los partidos políticos. Y como hizo él, dijo, bueno, ahora voy a participar en un partido político, pero no mezclemos las cosas. Porque si mezclamos las cosas no tenemos soluciones. ¿Cuál es el problema? Miren, yo soy la entidad gremial, la que a ustedes les guste, la que ustedes quieran, las 4 pongamos acá. Y resulta que Cristina saca una ley para hacer el matrimonio igualitario. Y yo salgo a putearla porque no me gusta. Y resulta que Cristina saca una ley para hacer, ¿qué otra de estas cosas hizo? No sé, la asignación universal con hijo. Y yo salgo a putearla porque no me gusta. Y resulta que Cristina saca una ley de las muchas barbaridades que hicieron. Y yo salgo a putearla desde acá porque no me gusta. Entonces cuando salgo a putearla desde acá por el trigo, ¿saben qué me dicen? Estos son los que me putearon por todo, por el trigo, que se aguante. Ahora, yo para putearla por el matrimonio homosexual, tengo que venirme acá. ¿Saben por qué? Porque puede haber productores que les gusta, ¿no? Nadie está exento, hay de todo. Y está bien que así sea. Y porque acá
Hay productores que son radicales, hay productores que son peronistas, hay productores que son del PRO, hay productores de todo tipo. Entonces yo me juego a la política desde acá y hago macana. Entonces después cuando voy a pedir apoyo me dicen, no, ¿vos para qué lo va a usar? Entonces la política se hace acá. Acá lo que tengo que pedirle es soluciones los problemas del trigo. ¿Cuánto hace que tienen problemas del trigo? ¿Cuántas soluciones le dieron desde acá? Entonces, el problema es cuando pretendemos todo arreglarlo del mismo lado. Se mezcla todo. Entonces, ni hacemos negocio, ni hacemos política, ni nos defendemos. Entonces, cada cosa en su lugar. Eso es lo que corresponde hacer. Y entender que en los últimos años, muchos años, en la Argentina, el poder se ha construido con miseria. Cuanto más miseria haya, más poderosos somos. ¿Está claro eso? Y eso va a quedar en la Argentina. Tanto queda en la Argentina que hace 15 o 20 días, cuando Cristina anunció el aumento de la asignación universal por hijo, el diario oficialista, página 12, puso esta tapa. Si yo fui gobierno 12 años y me muestran como gran logro esto, me daría vergüenza, me voy. Primero lo mato al director del diario y después me voy. Ahora, esto en la Argentina pasó tan desapercibido porque la Chipolitakis manejó un avión de aerolíneas. ¿Es más grave eso o esto? Esto es mucho más grave. Sin embargo, lo dejamos pasar. 12 años hace que están en el gobierno y tienen que seguir aumentando la asignación universal por hijo. Y el principal referente de la oposición, cuando se asusta por una elección, lo primero que me dice que es: vamos a mantener la asignación universal por hijo. Que yo no digo que no haya que darla, pero muchachos, lo que no puede ser es que cada vez haya más gente que la necesite. Son dos cosas distintas. Siempre va a haber necesitados. Tengo que ayudar a que dejen de serlo. Si cada vez tengo más necesitados, si yo fui gobierno durante 12 años, ¿de quién es la culpa? Entonces tenemos una nueva forma de esclavitud, que es el plan social. Plan social que también llegó al campo. Porque los 2.500 millones de pesos fueron un plan social, que ahora son 3.000. Ahora, ¿a dónde fue el crecimiento? Bueno, a lo que le va a quedar al nuevo como herencia indeseada. ¿Qué es la herencia indeseada? Miren, 18,2 millones de planes sociales. Estamos claros, no incluyen ni las provincias ni los municipios. Para que ustedes tengan una idea, en Buenos Aires hay, además de los planes nacionales, 52 planes sociales provinciales. Y cada provincia tiene los suyos. 25% de los hogares recibe un plan social. La pobreza, bueno, cada uno le pone el número que más le guste. 45% de la población depende de pagos del gobierno. Entonces, tenemos 6,5 millones de jubilados, 1.300.000 pensionados que faltan ahí, y 3.600.000 empleados públicos, nacional, provincial y municipal. Entonces, imagínense a cualquiera de ustedes asumiendo el gobierno el 10 de diciembre, el que a ustedes más les guste, se sientan ahí, ¿qué es lo primero que tienen que pensar? Che, a esto tengo que pagarle el aguinaldo el 15 porque vienen las fiestas. Y tengo que pagarle al fin de año el sueldo. Y una cola de varias cuadras de gente que me viene a reclamar cosas, que son todas las cosas que prometí en la campaña. Esa es una realidad que no podemos desconocer, porque si desconocemos eso, vamos a esperar que el que venga haga milagro, y milagro no hace nadie en la Argentina de hoy. Pero además de eso, que son los planes sociales, tenemos otro problema más, que es esto, que nadie casi habla de esto. El 5% del Producto Bruto se está yendo en subsidios a sectores económicos, que no son los planes sociales. ¿Qué son esos? Los que vivimos en Buenos Aires, que somos todos pobres. Pues yo lo que le digo, lo que pago de luz, lo que pago de gas, ustedes me matan acá. Pero bueno, yo soy pobre y vivo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Entienden? Eso es subsidio. Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿no? Gran Buenos Aires. Yo pago de gas por bimestre menos de lo que vale una garrafa de 10 kilos. Por ejemplo. De luz lo mismo. De luz, para que tengan una idea, pago por bimestre, saquen cuenta después, el 15% de lo que pago por el cable por mes. Le voy a dar los números más o menos. Pago 150 pesos de luz por bimestre y pago de cable a internet 1.000 y pico de pesos por mes. No aguanta eso. Ahora, bueno, ni que hablar de aerolíneas argentinas, bueno, todo lo que ya sabemos, los trenes, todo eso. Este subsidio es más importante que el que se llevan los planes sociales, miren. Los planes sociales llevan la mitad de eso.
Entonces, eso también alguien lo va... Ahí están los 200.000 millones de dólares que todos decimos, ¿a dónde van? Y van ahí. Y las retenciones en un momento eran parte importante de eso, ¿eh? Hasta acá, con las retenciones yo pagaba eso, miren hoy. Las retenciones van perdiendo importancia, porque claro, tenemos que pensar lo siguiente, si hoy pagan impuestos hasta los que cobran un sueldo, el impuesto al trabajo que dice Moyano, en eso tiene razón. Ahora, también el 10 de diciembre me van a estar apretando para pagar los aguinaldos, para pagar los sueldos, ¿y para qué? Y para que baje el impuesto a las ganancias, a la famosa cuarta categoría, y para que saquen la retención, y para aquello, y para lo otro, y para lo más allá. No va a ser milagro, por más que sea el que más le guste a ustedes, ¿eh? Yo les digo esto para que no se hagan grandes ilusiones de que va a venir un hada milagrosa y les va a solucionar la vida. La salida depende de nosotros. Por eso les decía al principio, el que venga nos va a necesitar a todos. Ustedes quédense tranquilos, que lo único que vamos a estar seguros es que lo que nosotros producimos va a seguir teniendo una gran demanda mundial. Nosotros producimos alimentos, dicen, para más de 400 millones de personas. Gracias a Dios, y esto es muy egoísta, muy guacho lo que les voy a decir, el mundo va a seguir teniendo hambre. Y nosotros producimos alimentos. Hay una gran diferencia con otras épocas. Ahora el mundo tiene plata, sobre todo los chinos, que van a ser la primera potencia del mundo en muy poco tiempo. La clase media en China va creciendo. No es que desaparecen los pobres, se van a quedar con un 10% de pobres, pero venían del 90 y pico %. Toda esa gente que consume. Y por más crisis, hoy van a escuchar cuando mañana lean el diario o miren el canal que les vamos a decir que los precios bajaron porque la crisis en China, bla, bla, bla. Va a haber millones de crisis. Lo que no va a pasar, hay algo que está claro. ¿Qué es lo que la gente no hace cuando hay crisis? ¿Qué no deja de hacer la gente? ¡Comer! Está claro, vamos a dejar de cambiar la chata, de cambiar el teléfono, de cambiar la computadora, o de irnos de viaje. Pero de comer no vamos a dejar nunca. Y nosotros producimos alimentos. Ahora, si ustedes me dicen, ¿y eso para qué me sirve? Y me sirve porque el mundo va a demandar alimentos. También va a demandar computadoras, celulares. Pero yo le voy a vender celular y computadora a los chinos. Le voy a ir a vender camioneta a los coreanos. Hagamos lo que sabemos. Si tengo una agroindustria bien desarrollada, como debería haber tenido, a lo mejor hoy no estaríamos en esta situación. Estaríamos mucho mejor. ¿Qué es el tiempo que se desperdició? El mundo va a eso. Los alimentos van a seguir haciendo falta, entre otras cosas, porque además de todo lo que dice ahí, vivimos más. Ya no vivimos 50, 60, 70, yo pienso llegar a los 100. Me faltan 43 todavía, así que estoy en la mitad de mi vida. Un poquito más allá, pero ya estoy. Sí, todo eso es alimento, es alimento. Entonces, fíjense, somos 7.300 millones de habitantes. 730 somos autosuficientes, quiere decir que con el 10% alimentamos o proveemos lo que le falta al otro 90%. Hay 1.000 millones que tienen hambre, que tienen deficiencia alimentaria seria. En el 2030 la población mundial llegará a 8.400 millones de habitantes y va a superar los 9.000 en el 2050. Para eso hace falta 1.000 millones más de grano solamente. ¿Y quién nos va a producir? Somos siempre los mismos. Lo que pasa es que nosotros nos estamos quedando cada vez más relegados. Pero eso es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Es decir, si nosotros nos involucramos y queremos que esto cambie, va a cambiar. Ahora, si nosotros seguimos así, hoy estamos muy enojados, el 10 de diciembre gana el que más nos gustó y entonces decimos, bueno, ya está. Ya está, ahora ya está. Ahora las cosas van a cambiar. El 11 de diciembre devalúa, abre las exportaciones del trigo, sube el trigo y ya se olvidaron de todo. Y dentro de un año yo voy a venir aquí, vamos a estar igual o peor. ¿Entienden? Porque la situación se va a hacer cada vez más difícil. Entonces, yo les digo, pensemos si estamos haciendo bien las cosas. Nosotros. Por supuesto que además de pensar eso, tenemos que pensar en esto. Ahora, todos coincidirán más o menos con alguna diferencia que no hay nada mucho mejor que eso. Es lo que hay. ¿Está claro? Es lo que hay. Ahora, si no hay nada mejor, ¿de quién es la culpa? ¿De esos 4 o de todos nosotros que no supimos generar las condiciones para que haya alguien mejor? No esperemos que ellos vengan con una varita mágica a decirnos, acá está muchachos la solución, quédense tranquilos, yo lo voy a hacer felices el resto de su vida. Eso no existe. Si no hay nada mejor que eso, es porque nosotros no hicimos nada para que lo haya. A lo mejor dentro de 4 años vamos a encontrar y vamos a tener 4 peores que esos. Pero bueno, entonces el problema ya es nuestro. Bueno, espero que yo me desahogué con ustedes.
por lo menos que sirva para pensar, para debatir y para entender que tenemos que cambiar nosotros. Termino con una sola cosita, Juancho, déjame decirlo de final. No sé si alguien vio un reportaje que yo le hice a Antonio Ochoa. ¿Saben quién es Antonio Ochoa? Antonio Ochoa es un mexicano que opera a Chicago y opera a la mayoría de los corredores argentinos y exportadores. Entonces, le digo a Antonio, yo lo quería hacer meter en el tema político de Argentina. Y por supuesto, él muy hábilmente se me iba para cualquier lado, menos para el lado que yo tenía. Entonces, lo jorobé tanto, tiene que ver con estas caras que estamos mirando, y le pregunto, Antonio, después del 10 de diciembre, ¿qué va a cambiar en la Argentina? Entonces me dijo, mira Carlos, no vas a lograr que yo me meta en la política argentina, pero te voy a decir algo que por ahí te va a ayudar. México, dice, no, perdón, no me dijo así. Había un país, dice, que durante 70 años había elecciones, pero siempre tenía el mismo partido político de gobierno. Dice, que era mi país, que era el PRI. Hasta que un día apareció, dice, un empresario muy exitoso, que era Fox, que nos prometía montones de cosas. Y dice, ¿y qué pasó con Fox? Por primera vez el PRI pierde una elección y gana Fox. Y claro, ganó Fox, que era el empresario nuevo, el exitoso, el político nuevo que venía a cambiar México, y asumió. Y todos nos quedamos mirándolo. Y cuando él quiso empezar a cumplir las cosas, se dio cuenta de algo que no lo había pensado. Los mexicanos éramos los mismos. Y al poco tiempo se tuvo que ir. Entonces, que no nos pase lo mismo. Es decir, si no entendemos que lo que tenemos que cambiar somos nosotros, vamos a estar en problemas. Gracias. Muchas gracias.